la densidad de campo de corriente alterna, lo que llamamos desempeño. Y vemos entonces que para esa frecuencia el valor corresponde al el máximo desempeño corresponde a la curva B, y la curva B corresponde al material 3F3. Material 3F3. Ese material 3F3, de sus características, tiene una densidad de campo de saturación de 0,21 teslas. Entonces, se selecciona el material, ¿sí? Y está en nuestra opción tener un núcleo EE o un núcleo EI o un núcleo toroidal. En este caso se selecciona el núcleo EE. Tenemos núcleo EE. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este método, aquí, en el método anterior no teníamos, no partíamos del supuesto de la diferencia de temperaturas. Se hacía una aproximación, y esa aproximación se hacía seleccionando una densidad de corriente. Recuerden que la asumíamos más o menos como 300 AP por centímetro cuadrado. En este caso, precisamos que debemos tener ese límite, debemos respetar ese límite máximo con mucha precisión. Entonces, para que exista ese límite de temperaturas entre la superficial 100 grados y la temperatura ambiente, se requiere conocer las resistencias térmicas. La resistencia térmica entre la superficie del núcleo y el ambiente. Y entonces, esa diferencia de temperaturas y esa resistencia térmica me da la máxima potencia que puede conducirse del núcleo y del bobinado al exterior. Entonces, necesitamos conocer esa potencia por unidad de volumen. ¿Qué es eso? Una pérdida de potencia originada por el núcleo y por el bobinado, por el cobre. Entonces necesitamos conocer ese valor. Pero para poder conocer ese valor, nosotros necesitamos conocer esta resistencia térmica. Pero para conocer esta resistencia térmica necesitamos conocer la geometría. Entonces aquí es donde hacemos una suposición. Asumimos un valor de A, y tomamos como valor de A1. Esa resistencia térmica, superficie del núcleo al ambiente, es debido a los dos procesos que hemos visto, los dos mecanismos. El mecanismo de convección y el mecanismo de radiación. Entonces, esos dos mecanismos están trabajando simultáneamente. Es equivalente a que esas resistencias térmicas estén en paralelo. Por eso la resistencia térmica superficie ambiente es el paralelo de la resistencia térmica de radiación y la resistencia térmica de convección. Entonces, esa resistencia térmica es el producto de una combinación paralela. Muy bien. Entonces, tenemos las expresiones. En esas expresiones, vamos a mirarlas rápidamente para a ver, alcanzamos las 746 y las 743. Tenemos que ir a esas expresiones que vimos allá, los mecanismos de transferencia de calor. Los mecanismos de transferencia de calor. 746. A ver aquella luz para que se vea un poco mejor. Aquí lo tenemos, 746. ¿Qué pasó? No, vamos a hacer inverso. Muy bien, 746. Aquí la tenemos. Aquí tenemos.
Esta es la expresión para la resistencia térmica por radiación. Veamos la de convección. En la resistencia térmica por convección, vemos que es 1/1,34. ¿Qué es esto? Es el área superficial que está expuesta al ambiente, al aire del ambiente. Y esta es la distancia vertical. Esta distancia a la cual, esta distancia, que es la que está, distancia vertical del dispositivo. Conocemos delta de t, entonces necesitamos conocer el área y esta distancia vertical. En el otro caso, ¿qué necesitamos conocer? Para la resistencia térmica por radiación, la tenemos acá. La tenemos acá. Necesitamos nuevamente esa área, el área superficial expuesta al ambiente. Y no más, porque queremos conocer las temperaturas. Temperatura del núcleo, la superficie del núcleo, y la temperatura ambiente y el delta de T. Entonces, necesitamos conocer de la geometría del núcleo el valor del área, el valor de esa área y el valor de la distancia vertical. Entonces, aquí nos vamos a donde se definían los parámetros del núcleo. Parámetros del núcleo. Parámetros del núcleo. Aquí lo tenemos. Se nos fue. Entonces vemos acá. Entonces vemos el área. Y vemos dentro de la característica, vemos acá que esta es el área superficial total del inductor ensamblado, ya, en este caso, esta sería el área superficial total. Esta parte, todo el área superficial que está expuesta. Y aquí aparece como 59.6, la aproximamos a 60 centímetros, 60 a cuadrado, centímetro cuadrado. Y la distancia vertical sería esta distancia, de aquí hasta acá, que incluiría a esto que es A medios más A medios sería A más HA. HA es 2.5 más A sería 3.5A. Entonces ya tenemos el D y tenemos el A. Nos vamos entonces al determinar esas resistencias térmicas. Muy bien, entonces estamos acá. Pasamos. Entonces calculamos esa resistencia térmica. Pero entonces, como eso está en función de A, vamos a hacer la suposición. Aquí hacemos una suposición de A igual a 1 centímetro. Ok. Entonces aquí serían, recordemos que en todas estas unidades tienen que estar en metros. Aquí sería metro cuadrado. Y como decíamos que eran 60 centímetros, entonces sería 0,06. Esta sería, corresponde, el área, aquí tenemos el área, es la misma área que tenemos acá. Aquí tenemos la distancia vertical, porque todo estaba a la 0,25, que es 1, un cuarto. Entonces, para esa suposición de A igual 1, tenemos una resistencia térmicas de 19.3 por convección, de 20.1 por radiación, y obtenemos que las pérdidas por unidad de volumen, o sea, que la potencia que se puede transferir producto de las pérdidas en el inductor sin que sobrepase los 100 grados centígrados es de 237 milivatios por centímetro cúbico. Pero habíamos dicho que hay una condición de máxima eficiencia, que la condición de máxima eficiencia es cuando la potencia total por unidad de volumen
es igual a las pérdidas en el núcleo por unidad de volumen y que son iguales a las pérdidas en el cobre por unidad de volumen. El fabricante me da una expresión para las pérdidas en el núcleo, pérdidas por histéresis y corrientes parásitas por unidad de volumen. Entonces, me da esta expresión. ¿Qué significa? Que como yo tengo esta potencia por unidad de volumen, que es igual a las pérdidas en el núcleo por unidad de volumen, y esto es igual a 237 milivatios, yo sustituyo la frecuencia aquí de 100 kilohertz y determino el valor de la densidad de campo de corriente alterna. Esa densidad de campo la obtengo de 173 militeslas. Para tener en cuenta el efecto de dispersión del núcleo, que ya lo estudiamos, entonces vemos que en el núcleo, en el aire, en el entrehierro, disculpen, esa densidad debe ser menor. Menor en la proporción de la relación de áreas. Área del núcleo al área agrandada debido al efecto de dispersión. Y obtenemos entonces una densidad de campo en el entrehierro de 148.3 militeslas. Con esa densidad, entonces aquí estamos haciendo un poquito más complicado el problema. Estamos diciendo, cuando esto perfectamente se puede hacer con un solo entrehierro, aquí se está haciendo con 3 entrehierros. Eso ya es criterio de la gente. Se puede hacer perfectamente con un solo entrehierro. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿cuál es la energía que almacena este entrehierro? El principal, ¿ah? Es la densidad de energía, Bg cuadrado sobre 2 mu 0, por el volumen del entrehierro. Aquí tenemos el volumen del entrehierro, es el área agrandada por la longitud del entrehierro. Más, hay 2 entrehierros, este y este, viene este 2. La densidad de energía por unidad de volumen, por el volumen de estos entrehierros, que sería A medios más G, porque esto vale, si esto vale A, esto vale A medios, esto vale A medios más G por D más G. Y obtenemos entonces una expresión, aquí una cuestión de álgebra sencilla. Ignorar, como G es pequeño, podemos ignorar el producto G cuadrado. Y nos queda esta expresión. Entonces, conocemos cuál es la energía que debe almacenar el inductor. Conocemos el valor de Bg, ¿sí? Y sabemos que G vale 1/10 de A para efectos de minimizar la dispersión. Entonces, de esta ecuación, ¿qué despejamos? Despejamos A. Resulta que A nos resulta de 1,22. Y nosotros habíamos supuesto que 1. Entonces tenemos que volver a hacer el cálculo. Tenemos que volvernos a retroceder acá, a retroceder y calcular con el valor de A estas resistencias térmicas, la de convección, la de radiación y la potencia por unidad de volumen, que nos va a dar diferente. Con esa vamos a obtener una nueva densidad de campo y vamos a tener una nueva densidad en el entrehierro. Y nos va a resultar un nuevo A. Hacemos ese proceso iterativo hasta que encontramos que no va a cambiar. En el segundo paso, tercer paso, ya el cambio de A es muy pequeño y nos quedamos con ese cambio de A. ¿Ok? Entonces, ahí queda definido. Sí, pregunta. ¿Aló? Sí, señor. ¿Aló? Sí. Los nuevos cálculos se hacen siempre con la A que resulte. Claro, con la A modificada, la nueva A que resulta, ¿ok? Siempre y cuando esa A sea mayor a la que se fíjense que aquí cambia, aquí hay un cambio importante, de 1 a 1,22. En la próxima el cambio va a ser muy pequeño, se está reduciendo. Entonces, cuando veo que ya el nuevo A está en el orden del 2-3%, digo yo, está bien, hasta ahí puedo llegar. No necesito hacer más, porque va a ser un proceso iterativo muy largo. Entonces, aquí es importante porque fíjense que
del supuesto que es 1 cambia a 1,22, un 22%, que es significativo. ¿Ok? Y en caso de que sea menor, no hay problema. ¿Cómo? No, no puede ser menor, no puede ser menor, no puede ser menor porque nosotros estamos partiendo de un valor pequeño y va creciendo. ¿Ok? Ah, ok. Va Entonces, creciendo. si es menor es un indicador de que está mal. De que Ok. está mal. Entonces, ya con ese valor de A, ya está definido. ¿Qué está definido? El núcleo. E con un parámetro. Entonces, ahora lo que pasa, necesitamos saber es cuántas espiras tiene esa bobina. Entonces, lo primero que necesitamos es determinar cuál es el área, cuál es el calibre de la bobina. ¿Sí? Aquí como estamos sobre 1,22, vemos que podemos asumir 540, 550. ¿Sí? Amper por centímetro cuadrado o 5,5 amper por milímetro cuadrado. Estamos aquí con 1,22 más o menos. ¿Ok? Entonces nos resulta una cierta área en el cobre que corresponde a un calibre 18. Y entonces necesitamos saber cuántas espiras de este calibre caben en el núcleo. Entonces, esas espiras en el núcleo las determinamos. El porcentaje de ocupación del área de la ventana sobre el área del cobre y nos resultan más o menos 52 espiras. Entonces, esas 52 espiras son las máximas que se pueden ubicar. ¿Quién es? ¿La 9PS? Muchachos, vamos a suspender un momentico porque tengo una cita con el médico de la 9PS con respecto a mi problema de COVID. Esperemos unos 10 minuticos a ver, entonces, mientras respondo la encuesta que me están enviando, ¿sí? En 10 minutos retomamos la clase. ¿Me escuchan? Listo, ingeniero. Sí, señor. Ok. Ay, aló. 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 Presentas nuevos síntomas, tienes dudas o inquietudes, comunícate de inmediato con nosotros en la línea gratuita de atención 018-521-021, disponible las 24 horas del día. Pero no responde. ¿Qué pasó? No responde. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Se lo marcó? No. Ah, lo cortó. Sino que vuelvan a llamar. Cortó la llamada, ¿no? Bueno, que suspendan ahí. Llaman a la hora más inadecuada. Muy bien. Seguimos entonces. Y entonces, determinamos que el número máximo de espiras es 51, aproximamos a 52 espiras. Veamos qué hacemos con esas 52 espiras. ¿Sí? Nosotros necesitamos una inductancia de 300 henrios. Y estamos determinados por una capacidad máxima de 52. ¿Sí? El valor del número de espiras está relacionado con la inductancia de acuerdo a la definición de flujo encadenado por unidad de corriente. Este es NA por AN por BN, es el flujo encadenado al circuito sobre IP. Entonces, en este circuito, nosotros sabemos, no cabe más de 52. Esas son vamos a usar las máximas. Necesitamos que la inductancia sea de 300. Y tenemos una corriente pico de 4 raíz de 2. 4 raíz de 2. El AN ahí está, porque ya tenemos definido el núcleo. Entonces, lo que podemos variar aquí, jugar, es con el BN. Entonces, para que 52 espiras produzcan 300 micros con una corriente de 4 raíz de 2 y con un área seccional del núcleo, se requiere que
circulen 146 militeslas. Entonces, en este momento, como ya tenemos el número de espiras y tenemos la corriente, tenemos la fuerza magnetomotriz. Entonces, ¿con qué vamos a jugar? Con la longitud del entrehierro. Con la longitud del entrehierro. ¿Qué significa entonces? Que aquí tenemos la fuerza magnetomotriz y esto, la fuerza magnetomotriz, estas dos reluctancias están en paralelo, más esta en serie, nos da entonces que sería 2 veces el flujo por la reluctancia. Y aquí entonces decimos que para que exista esta densidad de campo, con una fuerza magnetomotriz generada por 52 espiras, con la corriente de 4 raíz de 2, necesitamos que tener un entrehierro total de 146 milímetros. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos requerir, lo podemos separar en 3 entrehierros. ¿Sí? Y entonces, sabemos entonces que con este entrehierro, con 52 espiras, con calibre 18, obtenemos ese inductor. O sea, que fíjense que aquí nos va a resultar que la relación entre A y G está cercana a un décimo, no es exactamente un décimo. Porque en la primera aproximación, recuerdan que hayamos obtenido que es A igual a 1.22, ¿sí se acuerdan? ¿Se siguen? Cuando hacemos el segundo recálculo, de 1.22 pasa a 1.25. Ahí lo que varía es menos del 3%. Ahí entonces nos conformamos con ese A. Entonces decimos, el núcleo EE seleccionado debe tener una A de 1.25, debe tener las bobinas 52 espiras de calibre 18, pero el entrehierro ya no está determinado por ese valor de un décimo, sino está determinado por el valor que me permite regular la densidad de campo al requerido de 146 militeslas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, por favor? No, señor. Bueno. Y entonces ya con esto terminamos, con este último tema, terminamos. Hablamos de los arrollamientos del transformador. ¿Okay? Ya terminamos lo de inductores. Esta es la ventana del núcleo. En esa ventana del núcleo usamos la mitad para el primario y la otra mitad para el secundario. ¿Okay? Entonces dividimos la mitad de la ventana para un arrollamiento primario y la otra mitad para el arrollamiento secundario. Entonces, aquí tenemos que la ventana del arrollamiento primario es el número de espiras del primario por el área seccional del cobre del primario por el factor de utilización del primario. Igual ocurre aquí, el área de la ventana que ocupa el secundario es el número de espiras del secundario por el área del cobre sobre el factor de utilización. Estos factores de utilización son idénticos. Entonces, el área total de la ventana está ocupada una parte por el primario y otra parte por el secundario. Estas dos partes generalmente son iguales. ¿Ok? Entonces, la potencia disipada se considera igual, tanto en el primario como en el secundario. Y aquí obtenemos las expresiones de las corrientes. ¿Sí? La densidad de corriente en el primario es corriente en el primario sobre el área seccional del cobre, y la densidad de corriente en el secundario, estas densidades de corriente
densidades de corriente se asumen iguales. Entonces, obtenemos las expresiones 785 y 786 que me dicen cómo calcular el área del conductor primario. O sea, para determinar el calibre. ¿Cuál es el calibre de la bobina primaria y cuál es el calibre de la bobina secundaria? Lo tenemos acá. Muy bien. Dicho esto, desarrollamos, así como nosotros desarrollamos una expresión para la inductancia en función del área a producto, necesitamos desarrollar una expresión para la potencia aparente en función de la geometría del núcleo. Y recordamos que la caída de voltaje en un bobinado, en un arrollamiento, es un factor K que puede ser, ya lo vimos, o es 4 cuando es un voltaje alterno cuadrado, o es 4.44 cuando tenemos excitación senoidal. La frecuencia, por el número de espiras, por el área seccional, por la densidad de campo. Esta es la expresión. ¿De dónde viene esto? De la ley de Faraday. Ya lo vimos cuando vimos el comportamiento del inductor ante excitaciones senoidales o excitaciones alternas cuadradas. La potencia aparente del transformador es voltaje en el primario por corriente en el primario. ¿Pero qué es la corriente? La corriente no es más que la densidad de corriente por el área seccional del cobre del primario. Cuando yo sustituyo el voltaje del primario por la ecuación 789, obtengo la ecuación 791. ¿Qué me dice? Que la potencia aparente de un transformador es una constante que puede ser 2 o 2.22, la mitad de esto. La mitad de esto, 444 al 4. El factor de utilización, ¿qué es el factor de utilización? Es el porcentaje del área del primario, de la ventana que ocupa el arrollamiento y la parte de cobre. El área seccional del núcleo por la densidad máxima, por J, por WA. Pero WA por AN es lo que conocemos como el área producto. Entonces vemos cómo hay una relación directa entre la potencia y el área producto. Por eso decíamos que la caracterización de los núcleos se hace por el área producto. ¿Por qué? Porque si yo utilizo ese núcleo para un inductor, esa área producto es directamente proporcional al valor máximo de la inductancia que yo puedo construir con ese núcleo. Y si yo voy a construir un transformador, esa área producto es directamente proporcional a la potencia aparente. Entonces, para una excitación senoidal, me vuelven a llamar, entonces voy a contestar.
Pero debilidad. No han dicho debilidad. Es dolor muscular, muy bien. Sí, sí, por puta tengo dificultad, si no, no estuviera ahí. No, no. Sí, dijo que estaba débil. No. Uno. No. Usted no sabe la verdad. No, verdad. Listo. Pues, La próxima vez la respondo ya. pura pata esa vaina. Bueno. Listo. Bueno, muy bien. Es que hay que responder una encuesta de la nueva EPS, donde le indican a uno las variables de la salud. Continuamos entonces. Entonces, la ecuación 792 es clave, es muy importante, porque me dice la relación de la potencia aparente con la geometría. AA por AN. Claro, depende de la frecuencia y también depende de la densidad de campo. ¿Sí? Entonces veamos ahora a ver cuáles son los criterios que siguen para... Ahora, con respecto a la temperatura, en este caso, hay un valor aproximado del cálculo de incremento de la temperatura, que si yo conozco cuál es el área superficial, o sea, el área que está en contacto con el aire, entonces, y a partir de unas temperaturas ambientes, 0, 25, 50, yo puedo calcular a partir de esa área cuál es el incremento en la temperatura. Este nomograma me permite decir, bueno, una vez que yo haya seleccionado mi núcleo, yo puedo verificar. Al seleccionar el núcleo, yo puedo calcular esta área superficial y dependiendo de la temperatura ambiente, yo me doy cuenta cuál es el incremento de temperatura para saber si ese incremento de temperatura está dentro de los límites permisibles, que no sobrepase a los 100 grados centígrados la temperatura en el núcleo. O sea, que este es un gráfico que me permite verificar si mi núcleo no cumple con eso, tendré que entonces buscar un núcleo más grande. Porque al aumentar el área superficial disminuye el incremento de temperatura. Entonces, aquí están cómo se calculan esas áreas, dependiendo del tipo de núcleo. Las áreas. Eso ya es una cuestión de geometría. No tiene sentido aquí. Aquí dan las fórmulas para si es un núcleo toroidal o si es un núcleo, que lo vemos aquí, de tipo, si el transformador es tipo núcleo o tipo acorazado. Y ahí están los valores de las superficies. Ahora sí, lo importante es acá. ¿Cuáles son los criterios bajo los cuales se diseña el transformador de potencia? El criterio primero es el valor de la densidad de campo. ¿Ok? Entonces, si estamos en baja frecuencia, esta ecuación me dice que si se cumple esta ecuación, no tenemos saturación. ¿De dónde sale esta ecuación? Esta es la ley de Faraday. Esta es la misma ecuación que tenemos acá. Esta ecuación la tenemos acá. Esta es esta ecuación, mira, esta ecuación. Ajá. Entonces, si yo tengo un BP, ¿sí? La densidad de campo, esta densidad de campo debe ser menor a la densidad de campo que me permite obtener el máximo voltaje. Entonces, BM debe ser menor o igual que BP sobre KF NPAN. Esa es la ecuación que tenemos acá. Aquí la tenemos. Es esta ecuación. Que es una inecuación, porque tenemos el menor o igual. Igual quiere decir que estamos en el límite. Con el igual tenemos la condición de máxima densidad de campo.
Con el menor estamos trabajando con densidades de campo menores. Para alta frecuencia ya la cosa cambia, ya el límite no lo da la saturación, sino lo da el incremento de la temperatura. ¿Por qué? Porque el problema es que a medida que aumentamos la frecuencia, aumentan muy rápidamente las pérdidas. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que limitar la densidad de campo para poder limitar las pérdidas. Que recuerden, es lo que hace el método de Mohan. Calculamos primero cuál es la potencia que se puede disipar, la potencia de pérdidas, y con esa potencia de pérdidas decimos, mire, aquí hay un límite para la densidad de campo. Entonces, aquí, determinamos el valor de la densidad de campo de esa ecuación que me da las pérdidas, y esas pérdidas son las que generan ese incremento de temperatura. Entonces, el primer criterio tiene que ver con la densidad de saturación. Densidad de campo, pero que en baja frecuencia o que no haya saturación o que en alta frecuencia limitemos esas pérdidas para que trabajemos con la máxima eficiencia, que las pérdidas totales por unidad de volumen sean las pérdidas en el núcleo por unidad de volumen, y que para el material 3F3 es esto, para cada otro material habrá otra ecuación, donde variarán son los coeficientes, los exponentes. El otro criterio es que los conductores quepan dentro del área de la ventana, ¿sí? O sea, que el área de la ventana, que tiene NP, esta es la expresión que ya la vimos, que estos NP y NS quepan dentro de la ventana, porque si no, no caben. Si no, necesitamos un núcleo mayor, necesitamos un núcleo más grande, que tenga una ventana mayor. Entonces, acá se trabaja con densidades de corriente de 280 amperios. Aquí vamos a trabajar con, estos son valores conservadores, valores que nos vamos a tener, que no se nos sobrepase la temperatura de 100 grados. Para núcleos EUV, el factor de utilización es 0,3 para EUV, pero por cada arrollamiento total, que realmente el factor de utilización total del arrollamiento es 0,6. Solamente que como lo estamos dividiendo los dos arrollamientos, recuerden, el 30% lo ocupa el arrollamiento primario y el otro 30% el arrollamiento secundario. Entonces, esa es la condición. La tercera condición es que ese núcleo me genere la potencia aparente que yo requiero, porque aquí la exigencia que da el circuito eléctrico, en un caso el circuito eléctrico me exige energía almacenada. Aquí lo que me exige el circuito es que tenga una cierta potencia aparente. Entonces, si no me cumple con la potencia aparente, significa que mi área de producto tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Entonces tengo que irme al núcleo inmediatamente superior. ¿Ok? Entonces, aquí se da un ejemplo de diseñar un transformador de aislamiento. De aislamiento significa que el número de espiras del primario sea igual al número de espiras del secundario, que no estamos interesados en una variación del voltaje, sino en aislar el secundario del primario. Y se da la potencia, se da el voltaje, se da la frecuencia, se da el núcleo y sus parámetros, y se da el tipo de lámina de acero del silicio, porque estamos trabajando en 60 Hz. 60 Hz, el material normalizado es láminas de acero al silicio. Entonces, aplicamos los diferentes criterios. Aquí lo tenemos. Aplicamos esta ecuación para indicar que no haya saturación. Esta ecuación la tenemos acá. Entonces, esta inecuación me dice que para que no haya saturación, NP, número de espiras del primario, por D. D es el parámetro que es equivalente al que hemos visto como A. Aquí estamos parametrizando todo en función de D.
Entonces, D es un análogo a A, del que hemos visto. Entonces, esta inecuación, si se cumple esta inecuación, garantizamos que no hay saturación. Después decimos la restricción espacial, que los conductores quepan. Como NP es igual a NS, el cobre total va a ser 2 veces NP ACU. O sea, que sería NP del primario más NS del secundario, pero como NP es igual a NS, entonces tenemos 2 PNS. Esto debe ser menor o igual que el porcentaje de utilización del núcleo. Entonces el área del cobre la tenemos de acuerdo a una densidad de corriente, sacamos un calibre y entonces me resulta una inecuación. De esas dos inecuaciones, póngale cuidado, de esas dos, la que me da, me conduce, me cumple con la saturación y la que me cumple con el criterio geométrico de que quepan, entonces yo tengo dos incógnitas, N y D. Yo resuelvo eso, entonces me dice que esas dos inecuaciones se cumplen cuando NP es menor o igual que 710 y cuando el valor de D es mayor o igual que 220. Esto. Entonces, esta condición me dice que yo estoy cumpliendo con la saturación y que estoy cumpliendo con el criterio geométrico. Tengo que verificar la capacidad de potencia. Entonces, verificar que, ¿de dónde? De la expresión de la potencia. ¿Ok? Decir que este área producto debe ser mayor o igual que la potencia sobre este conjunto de valores. Eso me garantiza que entonces este núcleo me puede entregar esta potencia aparente. Y de esta inecuación yo obtengo que se cumple con D mayor o igual que 2,19 centímetros. O sea, que vemos que esta restricción no es la dominante, porque la restricción dominante es esta. Entonces, prácticamente ignoramos a esta, porque si cumplimos con esta, estamos sobrepasando el requerimiento de potencia. Después consideramos la condición de máxima eficiencia. Entonces nos vamos a calcular las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el núcleo. Y es un poco extenso, no lo vamos a tener en cuenta porque es un poco extenso, no lo vamos a incorporar en el examen, pero para que ustedes sepan. Entonces tenemos que calcular las pérdidas en el hierro, muy fáciles porque el fabricante me dice, mire, yo tengo ese material, me produce por cada milímetro cúbico, por cada centímetro cúbico, tantas pérdidas. Entonces, las pérdidas en el hierro no es sino consultar el datasheet del fabricante. Las pérdidas en el cobre sí tengo que hacer un proceso de cálculo, que el I cuadrado por la resistencia del bobinado, que es una longitud media, hay una serie de valores aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago ese cálculo, determino que para la condición de máxima eficiencia, debo de tener un valor de D. Aquí lo obtengo. Me da un valor de D. Y después, entonces, veamos acá. Pérdidas totales. Yo tengo de esas un valor de el diámetro del conductor. Aquí hago el cálculo de las pérdidas en el cobre. Tengo aquí el volumen del núcleo. Obtengo unas pérdidas, las pérdidas totales. Y entonces eso me permite calcular el incremento de temperatura del nomograma que vimos. Y en este caso, las pérdidas son tan pequeñas que no tengo problema.
porque el incremento de temperatura para esa geometría es de 8 grados centígrados, lo que para una temperatura ambiente de 40 o de 25, nunca vamos a sobrepasar el límite de los 100 grados centígrados. Con eso dejamos hoy aquí. No vamos a hacer, si cualquier tema de diseño, vamos a ignorar esta parte, la parte D. ¿Ok? Porque necesitaríamos mucho más, ir más despacio. Entonces, el tema del examen va hasta esta parte, nada más. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, el examen queda para mañana. Porque lamentablemente hay dos compañeros que no pueden. Yo hubiese querido postergarlo, pero no se puede. ¿Quién pregunta? Ingeniero. Aló. Fabián. Ingeniero, lo que pasa es que mañana hay unos compañeros que tienen clase en la tarde de accionamientos y otros que tenemos automatización de 2 a 4 de la tarde clase. Sí, pero entonces vamos a hacer lo siguiente, Fabián, póngale cuidado. Entonces, ¿tienen de 2 a 4? De 2 a 4 yo tengo clase y otros compañeros, y hay otros que tienen después de las 4 accionamientos. ¿De 4 qué? ¿De 4 a 5. ¿De 4 a 5, ingeniero? A 5 de la tarde. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, Fabián, Entonces, yo voy a generar ahora, inmediatamente, un link para que nos encontremos, no a las 3, sino, no sé si ustedes prefieren a las 5 o a las 6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí, ingeniero, perfecto. Sí, está bien. ¿Sí? Entonces, en cierto modo, pues estamos violentando la disposición del plan de estudio, pero ante esa, si piden alguna evidencia, pues la podemos presentar que a esa hora hay clase, y no se puede. ¿Ok? Entonces, el examen no va a quedar para las 3. No sé si les conviene que quede a las 5 o que quede a las 6. ¿Cómo les conviene? A la hora, pues, a las 6, podría ser, o a las 5. ¿A qué horas? A las 5, ingeniero, no hay problema. ¿A qué horas, por favor? A las 5 a las 5 se puede. ¿A las 5? Bien, entonces yo voy a generar el espacio y nos encontramos a las 5. Nosotros teníamos inicialmente el encuentro a las 3. Voy a cambiarlo para que nos encontremos a las 5. ¿Sí? Vamos a dar 2 horas. 2 horas, ¿sí? Pero recuérdense que yo no soy tan estricto en esas cosas, ¿no? 2 horas para tener una referencia, porque si no, entonces si no tenemos referencia nunca terminamos, ¿sí? Pero ahí nos podemos alargar, pero porque yo supongo que pueden haber problemas con el internet, pueden haber una cantidad de problemas, entre 2 horas y 2 horas y media. El examen no lo he pensado todavía, puede ser un problema y un punto largo de teorías, o pueden ser 2 problemas. Esas son las dos posibilidades, ¿sí? ¿De dónde sale? Ya sabemos, de las actividades que están propuestas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Con esos criterios nos encontraremos mañana a las 5 de la tarde. ¿Les parece bien? Listo, Inge, bueno, yo hubiese querido que... ¿Por qué? Porque habíamos tenido la hora de consulta del viernes y habíamos tenido un poquito más de tiempo, pero bueno, las circunstancias lo obligan a hacer a uno las cosas que lo obligan a hacer, simplemente no hay más, ahí no hay más alternativas. Entonces nos veremos mañana. Voy a generar entonces la invitación para las 5 de la tarde. ¿Ok? Listo, ingeniero. Bueno, que tengan una feliz tarde. Gracias. Que tengan una feliz tarde. ¿El previo enviaríamos un archivo por los 3? Sí, recuérdense que ahí les va a sobrar tiempo, porque ustedes tienen que separarse el trabajo, pero eso es yo no se lo voy a decir a ustedes, qué es lo que ustedes van a hacer. Ustedes las estrategias las inventan ustedes. ¿Qué hace cada uno? Usted me hace esto, usted me hace este, yo reviso todo, ¿sí? Porque es por un grupo.
esta es una experiencia que yo estoy haciendo por primera vez, a ver cómo nos va, ¿sí? Pero atención, mucho cuidado. No pueden haber respuestas iguales de grupos diferentes, porque si la respuesta es igual, yo divido la nota. Si hay 2 grupos, la nota que sacó, dividimos por 2 para cada grupo. ¿Ok? La idea de trabajo en grupo es el trabajo en equipo de los 3. No que de pronto aparezca un solo tipo de examen y aparezcan las mismas respuestas. No, ahí sí voy a ser muy estricto. Sepan, ahí sí voy a ser muy estricto. Si yo veo el mismo error en una respuesta en 2 grupos y puedo, después de examinar, concluir que realmente es la misma respuesta, ahí la nota se le baja. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces nos veremos mañana a las 5. Que tengan una feliz tarde. Ok. Nos veremos mañana. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.